Preciosa, si usted la ve, pero muchas veces la vemos desagradables. Antes hablábamos del testimonio de Pablo, ¿recuerdan? Decíamos que él había sido un gran maestro, que era judío, pero sin embargo por seguir a Cristo, dice que todo lo consideraba como pérdida, pero ahora vemos que él está pasando por situaciones difíciles. Entonces el título que hemos querido poner es Tiempos de Adversidad. ¿Habrá tiempos de adversidad cuando uno busca al Señor? ¿Usted cree? Hay un caso precioso de una hermana, se llama Ten Bomb. Dice que esta mujer, en aquella época cuando se perseguía a los judíos, ofreció su casa como refugio, porque los judíos, como le digo, estaban perseguidos por los nazis. El 28 de febrero de 1944, la policía secreta nazi detuvo a toda la familia Ten-Bomb, se apellida Ten-Bomb, y fue enviada a un campo de concentración. Imagínense, ella y toda su familia a un campo de concentración. La única que sobrevivió de toda esa familia fue ella en ese campo de concentración. Un soldado que mató a toda su familia y que estaba presente, ejecutó eso cual Saulo de Tarso, que decíamos que cometía atrocidades. La mujer esta quedó impactada. Lo curioso de todo, pasa el tiempo, los años, y ella se acerca al Señor y comienza a cicatrizar esas heridas. Pero sin embargo, Dios hace las cosas como a Él le parece. Este soldado también, en un caso por esos que tiene la vida, enfrenta a esta mujer y ambos se conocen, porque hay caras que uno no se olvida, sobre todo cuando marcan. Y este hombre le dice: Cristo vive, Cristo me ha cambiado. Ahora la actitud de la hermana es fuerte, porque ella ve que Cristo ha cambiado a ese hombre. ¿Qué actitud debe tomar esta mujer? ¿Perdonar a aquel que mató a su familia? Dice que ella por su mente pasó muchos pensamientos y versículos bíblicos. Y sobre todo vino a su mente que cuando no perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros, dice que nuestro Padre Celestial no le perdonará sus pecados. Y ella comenzó a reflejar y a recordar Mateo 6:15, que era necesario perdonar. Y tomó este bello texto: el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo es el que le fue dado y la que le fortalece. Cuando usted pasa por ese tipo de pruebas, ¿a dónde va? ¿Busca realmente a Cristo? Y ella termina diciendo que su odio se convirtió en un amor más grande en ese momento. Su odio por ese hombre que había matado a su familia. Y no solamente que cambió ella, sino que la liberó de lo que ella estaba viviendo en el corazón contra aquel tirano que había matado a toda su familia. Hermanos, Dios pone pruebas, como le digo, y hay que confrontarlo. Dice que esta mujer tomó la mano de este hombre, lo abrazó, lo estrechó y lo besó. Es increíble. Yo le pregunto, ¿puedes en tus fuerzas perdonar a alguien que te hizo tanto daño? En nuestras fuerzas no podemos. En nuestra carne es imposible, pero Cristo te ha perdonado y por eso tú, hermano, tu hermana, tienes el poder de perdonar a otros. Y lo dice Filipenses 4:15, como Colosenses 2:13 al 14. Ha pasado el tiempo y esta hermosa mujer ha escrito muchas obras. Si ustedes seguro entran a YouTube, van a encontrar con el nombre de Corrie ten Boom, es la hermana. Ella en un momento dijo: los molinos de Dios muelen despacio, pero seguro, muelen.
Es lo que hace Dios. Escondió a estos judíos porque amaba, pero esas fueron las consecuencias que pasó. Ella dijo, miré alrededor y miré aflicción, pero mire hacia adentro y verá a Cristo en una de sus obras. ¿Qué se aprende, hermanos, acerca del carácter de Dios en medio de la adversidad que pasamos? Dios se manifestará como se manifestó en esta señora. Y lo curioso de todo, esta señora murió prácticamente a los 100 años, el mismo día que nació. Es curioso, Dios tiene los días contados. ¿Qué aprendemos nosotros del carácter en medio de los problemas y de las situaciones difíciles que vivimos? ¿Podemos seguir aborreciendo a aquel que nos hizo tanto daño? Cuando Dios marca, hay un momento, parece mentira, en que Él toma esa situación y nos pone el corazón de Cristo en nosotros para amar aún en medio del dolor y de la angustia. Jesús en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas, ¿en medio de qué situaciones? Tensiones, angustia, dolor, aflicción. Cristo dice que pone paz. Es como un calmante al dolor de cabeza. Eso es lo que viene a hacer el Señor, a calmar, a mitigar ese dolor. Y no queda ahí, porque Él dice, en el mundo tenéis tribulaciones. Seguir a Cristo es difícil, no es fácil. Hay que dejar muchas cosas. Pero Él dice, pero confiad, y yo he vencido al mundo. ¿En quién confiamos en medio de las tribulaciones, de las angustias? ¿O nos olvidamos nosotros? Si su palabra nos está diciendo bien claro que nosotros confiemos en Él, por el contrario, que tengamos paz. Señor, esto parece mentira, pero así es. Jesús había preparado para enfrentar la cruz y derrotar al último enemigo de la muerte a través de esa paz que nos presentaba. Ahora, Él animaba a sus discípulos a tener siempre confianza en la capacidad de tener siempre la victoria en Cristo Jesús en medio de las derrotas. Van a venir a su vida, hermanos, derrotas. Van a venir aflicciones. Van a venir de repente desmotivaciones. No motivación, desmotivaciones. Pero ¿quién es mayor de todo? Él. Bien claro nos dice que Él ha vencido. Y si Él ha vencido, nosotros tenemos que confiar en Él. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando la adversidad nos toca de tal manera personal? ¿De qué forma desea el Señor que reaccionemos ante las pruebas? ¿Y qué trata de enseñarnos? Parece que fueran preguntas en el aire, pero hay respuestas profundas en medio de todo esto que yo les digo. Hay respuestas del Señor. Vemos en el caso típico del sufrimiento de Pablo, cuando se registra en 2 Corintios 11, y dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Hace la pregunta, como si estuviera loco hablo. Y yo más, yo soy ministro de Cristo, yo más. En trabajos más abundantes, dice, en azotes sin número, en cárceles muchas veces he podido estar, en peligros de muerte, creo que los dedos de la mano me van a faltar para contarles. Y en eso he pasado, él dice. De los judíos dice que 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. Nos ha contado uno por uno. ¿Usted podrá contar los azotes que le caigan? Creo que con el dolor nos desmayamos. Pero este hombre dice que contó uno por uno los azotes que le daban. 3 veces ha sido azotado con varas. Testimonio terrible que nos está dando acá Pablo. 1 vez apedreado y 3 veces he padecido naufragio. Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permites estas cosas? Pero acá Pablo estaba firme porque sabía que la tribulación tenía que pasar y agarrarse de Jesús que había vencido al mundo. Pero sin embargo él sigue hablando. Y dice, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de la misma nación,
peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Imagínese usted, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, mucho peligro. Hermano, hay que tirar la toalla para ser ministro del Señor. Dice, peligro hasta en ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Este no es un pensamiento bello, hermano, que se retrata a un hombre que en medio de los problemas, de las vicisitudes, de las angustias, de los golpes, de la desesperación, de la angustia, y llámele como usted quiere, dice que su amor por las iglesias no desfallece. Eso significa amar al Señor en medio de la prueba. Créeme, hermano, que en este pasaje el apóstol Pablo describe ¿qué cosa? ¿Cosas placenteras? No, él describe acá las adversidades que enfrentó solamente por servir a Cristo. Si yo le preguntara a usted, solamente deme 3 tipos de adversidades que ha sufrido por enfrentar a Cristo. ¿Podrá enumerar lo que tiene Pablo de toda esta lista? Creo que no tenemos ni para empezar. Pero sin embargo nosotros nos afligimos demasiado. Y a veces tiramos la toalla. Pero este hombre dice que no. Su preocupación era la iglesia. Y esa debe ser también nuestra preocupación para cada uno de nosotros. La obra del Señor. ¿Con qué fin permitió Dios tiempos de adversidad a Pablo? ¿Con qué fin Dios permite que usted pase por tiempos de adversidad? Vemos acá en Pablo un instrumento de Dios que lo usó, como decíamos en escuela dominical, para proclamar el Evangelio, especialmente en el pueblo romano, y tal vez con los judíos, también con los gentiles. Siempre había escenarios donde él tenía que proclamar el Evangelio. Y estos mismos escenarios, hermanos, se pueden repetir con nosotros para poder llevar la palabra de Dios y predicar en todo tiempo. Ahora nosotros vemos de este pasaje, aprendemos las siguientes lecciones. 1. La adversidad, dice, es una de las herramientas más efectivas de Dios, que Él usa para fortalecer nuestra fe. Increíble, ¿no? Es una de las herramientas más efectivas, la adversidad. Grábeselo eso. Herramienta efectiva. ¿Para qué? Para fortalecer mi fe en el Señor. Parece mentira. Desde la perspectiva humana, los sufrimientos de Pablo parecerían que son injustos. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Que no escucha. Humanamente podemos reaccionar así. Si usted está pasando por una situación pareja, igual. Señor, ¿por qué no me escuchas? Fue durante su encarcelamiento en Roma que Pablo escribió, recuerden, Efesios, Filipenses, Colosenses. Dios usó este tiempo para que Pablo estuviera ocupado escribiendo estas cartas a las iglesias y futura para nosotros. Y su carta a los filipenses, si usted la lee, hermano, está llena de gozo, como cantábamos antes. Grande gozo tengo yo en el Señor. En medio de los suplicios, del dolor, de la angustia, dice que él estaba en gozo o gozoso. ¿Por qué? Porque él comprendió que es por medio de la adversidad que Dios cumple sus propósitos a cada uno de nosotros. Pablo entendió eso, que por medio de la adversidad Dios estaba cumpliendo ese propósito. Así que cuando usted pase por esas situaciones, hermano, recuerde que Dios está cumpliendo un propósito. Por eso 2 Corintios 4:16, bien claro dice, por tanto no desfallecemos. Cuando pases por prueba, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, va perdiendo esas ganas, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Mire usted la palabra, lo que nos dice, de día en día.
Entonces, hermano, hay que estar convencido de que el Señor nos ama y muestra que nuestra fe se fortalezca a través de la adversidad. Dios lo ha hecho así, que pasemos nosotros por ese tipo de situaciones. Sin embargo, no toda la adversidad es mala dentro de la voluntad de Dios. A veces calificamos la adversidad es mala, pero no toda es mala cuando Dios lo tiene en sus manos. Dios usa los tiempos difíciles que pasamos para bendecirnos. Grábese eso, hermano. Cuando pase por tiempo adverso, a solas con el Señor y doblando las rodillas, convérsele. Es un tiempo precioso para bendecirte. Cuando pasas por tiempo que nadie te entiende, que nadie te comprende, que todos están en tu contra. Es un tiempo precioso. Porque Él quiere bendecirte. Esto es hermoso, hermano, cuando nosotros pasamos por esas situaciones. A veces nos quejamos de dolores. A veces nos quejamos como que estuviéramos muriéndonos. Pero sin embargo, si usted abre la ventana, va a ver que afuera hay gente de repente en una silla de ruedas, de repente un cojo, de repente un sordo, de repente personas discapacitadas, pero que están con gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque han saboreado en medio de la angustia el gozo del Señor. ¿Y qué de nosotros que somos creyentes? Que muchas veces nos desanimamos. Recuerda ese principio. La adversidad es una de las herramientas más efectivas que Dios usa para que tú te fortalezcas en Él. Cuando pasas. Por eso que cantábamos este himno también de día en día. Si usted se pone a detener la letra de ese himno, tiene que ver con situaciones de que el que lo escribió pasaba. Suena bonito, sí, pero si lo entiende va a ver que tiene hermoso mensaje. Cuando Dios manda adversidad a nuestra vida, nunca es para lastimarnos, sino para ayudarnos. Y esa es otra verdad. Dios es eterno y sabe. ¿Usted se ha puesto a pensar en la vacuna que se le da a los bebés? ¿Para qué le ponen la vacuna al bebé? ¿Para qué? Cuando lo llevamos al doctor. Para prevenirle de una enfermedad. O puede ser para curarle de una enfermedad. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la actitud del niño? Llora, llora y llora. No entienden, ¿no? Pero ellos se afligen de dolor. Pero papá y mamá entienden que es para qué, para ayudarlo. Exactamente, ¿no es Dios con nosotros? Dios permite este tipo de inyección que nos pongan a nuestra vida, hermano, para curarnos, para sanarnos. Porque no quiere que ninguno de nosotros esté enfermo. Entonces vemos que Dios usa el dolor para nuestro bien. Puede que sea para disciplinarnos, porque muchas veces somos bien indisciplinados, ¿no? Somos desobedientes. Nos entra la palabra por acá y se nos sale por el otro lado. Dios quiere disciplina. Y somos testarudos en caer en lo mismo. O de repente Dios también quiere esa penicilina ponernos para fortalecernos en el área débil que estamos pasando. Y no quiere solamente quedar ahí porque posteriormente te va a usar para su ministerio. Pero antes de usarte para su ministerio, Dios está aplicando cierto tipo de medida porque te ama, porque nos ama. En el caso de Pablo, el Señor quería protegerlo de qué a él. Primeramente, recuerde del orgullo. El orgullo. Y le enseñó bastante a depender de Cristo. Muchas veces el orgulloso, ¿de quién depende? ¿De Cristo? Depende de uno mismo. Yo las puedo hacer todas. Confío en mi capacidad, confío en mi fuerza, confío en mí. Soy positivo en ese sentido. Pero no dependo de Cristo. Y esto me hace a mí depender de Él y el Señor me da bien rico. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, él dice,
Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Entonces vale la pena, hermano, lo que hemos estado leyendo acerca de estos problemas que Pablo ha venido sufriendo. Humanamente nosotros podríamos decir, pobrecito Pablo, lo que está pasando. Pero sin embargo hemos visto que no. Y en esta porción que hemos leído, Pablo está diciendo en otras palabras, para evitar que me volviera presumido, para evitar que sea orgulloso, se me ha clavado una espina donde más me duele, para que cada vez que pique me acuerde de Jesús. Hermanos, eso es lo que hace Dios. Cuando nos sentimos confundidos por la adversidad, casi siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué, Señor, a mí? No sé si le ha pasado. Aún Jesús se hizo esta pregunta al estar en la cruz. ¿Por qué? En el momento que Cristo entregaba su vida, Él no dijo lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Señor sí entendía el dolor, entendía la angustia, entendía la desesperación. Y con mayor razón nosotros, que somos humanos. El Señor, hermanos, siente compasión por nuestro dolor. Y Él comprende nuestra confusión, porque Él mismo ya lo ha experimentado en la cruz. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, el doctor Stanley dice, las tormentas son inevitables en la naturaleza. Las fuertes tempestades dejan a su paso paisajes totalmente cambiados o totalmente destruidos. Vea con Estados Unidos. Asimismo, los problemas pueden alterar la dirección de nuestra vida. Cuando surgen dificultades, es posible que le digas al Señor, estoy haciendo lo que me pediste, entonces, ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando somos hijos de Dios y trabajamos. Este razonamiento considera que estar en el centro de la voluntad de Dios no exime de problemas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hermanos, no exime de problemas, siempre vamos a tener problemas por todos lados. ¿Cree usted? Sí. Por eso que el tercer punto, en la dificultad es cuando experimentamos la presencia de Dios con nosotros. Y no estamos solos. En la dificultad, usted está con el Señor. ¿Por qué digo esto? La Biblia registra muchas situaciones. ¿Recuerdan a los amigos de Daniel en el horno de fuego? ¿Qué pasó? Que ellos no quisieron hacer la voluntad de este rey Nabucodonosor y lo metieron a que ahí paguen las consecuencias de esa desobediencia. Pero sin embargo, mira lo que registra Daniel 3 del 17 al 18. Registra sobre todo una conversación entre el rey Nabucodonosor y Daniel. Ciertamente nuestro Dios, dice, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. ¿Sí? ¿Quién está luchando por ellos? Dios, el Dios eterno. Podemos decir entonces con toda confianza, el Señor es el que me va a ayudar, el Señor es el que está conmigo, no temeré en medio de las aflicciones. Pero a veces nosotros nos olvidamos, hermano, y vemos la aflicción y no vemos a Dios. Lo bueno de todo, el Señor es soberano y controla toda la adversidad. Es por eso que debemos recordar siempre nosotros, Él nos ama. Él nos ama, hermanos. Que nos ha dado a su unigénito Hijo, nos ha dado a Jesucristo para que tengamos vida eterna en Él. Recuerden que cuando Pablo comprendió que el aguijón en su carne había sido un bien para expresar un pensamiento en Él. Dios no le quitó el aguijón, pero sin embargo Él dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Y esta debe ser también un reto a nosotros. De igual manera me voy a gloriar, hermana, cuando pase por situaciones para que sea Cristo glorificado. Entonces vemos, hermanos, que la adversidad puede ser un hermoso don de Dios. Puede ser un hermoso don de Dios. Pero cuando nosotros entendemos, y Dios muchas veces nos va a llevar a pisar fondo, a sentir el agua que nos ahoga, y cuando sí podemos sentir una mano que nos agarra y nos levanta y nos pone, como dice el salmista, en piedra firme. Ese es el Dios que nos ama. El dolor y el sufrimiento, hermano, recuerde, son instrumentos que a menudo usa el Señor para corregir nuestros pensamientos. De acá empieza, para suavizar el corazón, porque muchas veces somos duros, y para guiarnos a su servicio. Pablo, en un instante fue un hombre duro, pero llegó un momento en que fue sensible a la voz de Dios. Pero para que Pablo pueda servir, recuerde todas las peripecias que pasó. Y acá estamos viendo eso, que recibió 40 látigos menos uno. Pasó por naufragios, pasó por hambre, por penuria, etcétera, etcétera. Quiero concluir entonces, hermano, que la adversidad, como decíamos, es una de las herramientas más efectivas que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Y segundo, cuando Dios manda adversidad a nuestra vida, nunca es para lastimarnos, sino para ayudarnos a salir de ella. Y tercero, no estamos solos, jamás. Qué hermoso es cuando vemos esto de lo que dice el doctor. Hace otra pregunta, ¿qué nos hace ver el Señor muchas veces en la adversidad? Su presencia. Muchos pensamos que somos parte del problema. Pero sin embargo dice que Dios lo utiliza en efecto. ¿Lo utiliza para qué? Las pruebas para corregirnos. Cuando vienen pruebas a nuestra vida es porque Dios quiere corregirnos. Pero no todas las situaciones provienen de nuestros errores. Él puede permitir las dificultades para perfeccionarnos. Es decir, para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Sí? La prueba va a permitir que seamos más semejantes a Cristo. Esto sucedió con los discípulos del Señor Jesús. Recuerde, cuando ellos pasaron también por diversas pruebas y tuvieron que ser confrontados con el Señor en ciertas situaciones. Dice que vinieron vientos fuertes y el ambiente era propicio para que ellos digan a Jesús, Señor, ¿no ves que fallecemos? Despierta, tú estás que duermes y nosotros fallecemos. Que vieron en Jesús, cuando Él se despierta y solamente da la orden que calmen los vientos, cese la marea y todo venga a la calma. Ellos recién pudieron comprender que estaban ante el Dios eterno, el Dios de gloria. Así que también nosotros, hermanos, debemos de comprender esto, que Dios usa de muchas maneras
estas pruebas para capacitarnos, pues quiere Él que nosotros seamos verdaderos siervos de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos honra y gloria por tu palabra. Entendemos, Señor, que nada puede suceder a un hijo tuyo a menos que tú lo permitas. En vez de bajar nuestra cabeza ante la lucha de la vida, Padre, ayúdanos a levantar nuestros ojos al cielo, a buscar a Jesús y a buscar tus propósitos, Señor, en estos retos que enfrentamos cada día en la vida. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por los problemas, por las vicisitudes que pasamos, por los tiempos de angustia que muchas veces se tiene, por las enfermedades. Pero tú eres mayor que todo, Señor. Y si tú has permitido, Padre, que vengan tiempos de angustia, tiempos de tormenta al apóstol Pablo, también lo permitirás con cada uno de nosotros. Pero ayúdanos a decir, Señor, como lo dijo Pablo, que tu gracia es más que suficiente y que nosotros somos en Cristo Jesús vencedores en medio de la angustia, Señor. Gracias por esta porción, Padre bendito. Yo te pido que al despedirnos nos hagas pensar a cada uno de nosotros en el transcurso de estos días que no estamos solos, que contamos con la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros, que nos socorre en todo tiempo, Señor. Como dice el salmista, Padre, levanto los ojos al cielo, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de ti, Padre. En Cristo Jesús honramos tu palabra. Amén.